Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Pantalla E, un espacio donde estamos pues adelantando diferentes entrevistas para analizar la opinión de las personas frente a nuestro contexto actual. Y hoy tenemos un invitado, él se llama Daniel Medina González, abogado defensor de los derechos humanos, fundador del colectivo José Alvear Restrepo, ha liderado procesos en la Defensoría del Pueblo, Veeduría Distrital, la Personería de Bogotá, fue subsecretario general de la Alcaldía Mayor, participó en varias negociaciones e intercambios humanitarios y pues es un abanderado de la lucha por los derechos humanos, el cual está aquí con nosotros para hablar desde su perspectiva frente a algunas cosas que se han presentado las últimas semanas. También saludamos a Gabriela Guerrero y a Diego Rodríguez, que son invitados en nuestro programa aquí en pantalla. Los saludo. Y pues teniendo en cuenta que vamos a iniciar y ya conocemos a Gabriela y a Diego, pues señor Daniel, yo quiero iniciar con esta ronda de preguntas. Primero, pues agradecerle por estar aquí, preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Bien, bien, Nicolás, afortunadamente aquí pasando con un poco de paciencia el confinamiento. Perfecto, señor Daniel. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. Estas últimas semanas han sucedido diferentes cosas, diferentes muestras digamos, de una problemática social, en especial también contra la violencia contra la mujer, violencia contra los niños y demás. Entonces queremos, pues obviamente, y pues no podemos olvidar las problemáticas con los líderes sociales. Yo quisiera iniciar preguntándole a usted, señor Daniel, ¿cómo analiza la situación de los líderes sociales en Colombia? ¿Qué fallas cree que se han tenido o que evidencia el sistema como tal, el sistema político, el sistema judicial, frente a todo lo que implica la protección de los líderes sociales en nuestro país, más en este contexto del COVID? Bueno, primero saludarlos a todos y a los que nos escuchan. Y debo comenzar por decirte que la situación de los líderes sociales es, primero, dramática, segundo, absolutamente inaceptable en cualquier país que se precie mínimamente de tener fundamentos o valores democráticos. Tercero, la cifra es una cifra creciente permanentemente. El año 2019 cerró con cerca de 250 líderes sociales asesinados y más de 600 amenazados. Y lo que ha corrido del 2020 ya estamos rondando la cifra de los 100 asesinados. Es decir, que estamos hablando de un país que asesina sus liderazgos casi en un promedio de 1.2, 1.5 diarios. O sea, es algo que no cabe en ninguna mente racional. Entonces la situación es dramática, la situación afecta principalmente el liderazgo social vinculado a temas ambientales, vinculado a los procesos de paz, vinculado a la restitución de los procesos de tierras expoliadas. Es decir, es una continuación evidente de lo que ha sido el conflicto armado durante más de 60 años. Y tiene una base fundamental, seguir creyendo en este país por quienes lo manejan, de que en Colombia el enemigo de la democracia y el enemigo del Estado es el pueblo colombiano. Y por eso asesinan sus líderes sociales. Fallas Perfecto. que me preguntas del sistema, todas. La primera, creer que el liderazgo social es enemigo del desarrollo y del fortalecimiento de la democracia. Esa vieja concepción del Pentágono de creer que el enemigo interno, que era propio ya de las épocas superadas, pues, de la confrontación capitalismo-socialismo, con todo el régimen soviético, subsiste lamentablemente en nuestro país como en las peores dictaduras del Cono Sur. Es realmente penoso para cualquier país del mundo, y en especial para los colombianos, presentar estadísticas que ni siquiera las peores dictaduras del Cono Sur pudieron registrar en sus momentos. Te digo que fallas todas porque no hay una política pública de seguridad. Y la política de seguridad de un país tiene que estar enfocada a la protección de su población
Y después sí, y en ese contexto, a la protección de sus fronteras, a la protección de la institucionalidad. Pero solamente tiene sentido en la medida en que proteja a la población. Y aquí lo que se protege son los privilegios y lo que se protege es una presunta institucionalidad que supuestamente le sirve al pueblo colombiano, pero asesinando a sus líderes. Los mecanismos de protección, pues ya todo el mundo lo conoce, son los teléfonos, la persona amenazada que le hacen un estudio de seguridad que nunca termine en nada. Los sistemas de prevención no son absolutamente inexistentes. Yo tuve la oportunidad de dirigir el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Hoy tengo que decir que es un sistema que, si bien hace enormes esfuerzos, no tiene peso en el gobierno nacional, entre otras cosas porque desde la época de Doctor Daniel, señor Uribe. doctor Daniel, Sí. Qué pena que me le encarame sobre lo que está haciendo. Ya es muy puntual, con el saludo acá para los compañeros, para Gabriela, para Nicolás. Es un gusto encontrarnos en Pantalla E, nuestro espacio televisivo de actualidad política. Muy puntual por lo que usted está diciendo y para que no nos desliguemos de lo que estamos hablando. ¿Usted cree que esto que estamos viviendo es una herencia del SOA o traducción en español de la Escuela de las Américas? Que lo escuché nombrar al Pentágono. Sí, yo creo que Colombia no ha superado la concepción de que el enemigo del comunismo, que nunca existió y que escasamente logró desarrollos en países como China o la Unión, o Rusia, o la antigua Unión Soviética en sus primeras formas de socialismo, etcétera, se quedó en nosotros con el imaginario del enemigo interno, donde todos los que reclamemos derechos, los que pidamos libertades, los que digamos que queremos democracia, somos los enemigos de la paz del país y el desarrollo de la sociedad. Entonces, evidentemente, tiene mucho que ver con todo ese tema de la Escuela de las Américas. Ok, perfecto, Más allá doctor son Daniel. donde se forman. Ok, perfecto, doctor Daniel. Gaby. Hola Daniel, hola compañeros. Sí, me gustaría que nos hablara un poco de este caso aberrante y bastante indignante, especialmente para las mujeres, pero para toda la población colombiana, con el tema de la violación a la niña, a la menor en Verachamí, en el Cauca, por parte de los soldados del Ejército Nacional. Yo quisiera que nos hablara usted como defensor de derechos humanos, ¿qué opina sobre este tipo de violaciones que no es solamente este caso, sino que se presentan diariamente miles de casos de abuso sexual a menores y especialmente a menores en comunidades indígenas o también de población vulnerable? ¿Qué le falta al Estado colombiano y a la sociedad para poder combatir todo esto que nos está pasando? ¿Y cómo deberíamos actuar también nosotros como sociedad? Es una situación que avergüenza, y no avergüenza a quienes cometieron tan abominable crimen, sino que avergüenza a la sociedad completa. Segundo, ratifica lo que veníamos hablando anteriormente, la concepción de que quienes están en el campo, quienes viven en la miseria y quienes luchan por algo, como el caso de los indígenas, son enemigos. Entonces permite que una fuerza del Estado incurra en ese tipo de situaciones. Y aquí no se trata de hombres buenos o malos, porque estoy seguro que esos 7 u 8 victimarios no hacen eso en los entornos de sus hogares, lo hacen en el contexto de la labor que cumplen al combatir supuestos enemigos. Entonces, el considerar que esas personas son enemigas hace de que se victimice hasta sus hijos. Es vergonzante esta situación. La sociedad entera debe repudiarlo, no solamente como un elemento, como un feminicidio clarísimo, sino como algo que no puede darse más en una sociedad. Esa no es la forma de confrontar las situaciones que tenemos internas, porque aquí no se trata de una violación cualquiera, se trata del ejercicio de una fuerza que combate a unos delincuentes o a unos alzados en armas que violentaron la sexualidad de una niña en absoluto estado de indefensión. Es algo vergonzante para la sociedad. Doctor Daniel, usted antes nos venía hablando sobre los mecanismos de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo
y nos hablaba, obviamente, dentro de los temas de Ministerio Público, la veeduría distrital, la personería de Bogotá, tiene algunos mecanismos de atención al ciudadano, en primera medida de orientación, como por ejemplo la línea 143, para orientar a los ciudadanos en el uso de ciertos mecanismos, y también el seguimiento como tal a la gestión pública que se hace frente a los derechos de los ciudadanos en diferentes escenarios. Pero usted también nos hablaba que este tipo de cosas no tienen la fuerza completa para garantizar, obviamente, la protección de los derechos humanos. Y no solo eso, sino muchos escenarios de prevención real, de violencia, por ejemplo, contra las mujeres, de violencia en los hogares, de protección de los derechos humanos en temas de salud. Ejemplo, también podría estar ese escenario, de la protección de los derechos de las minorías. Entonces, ¿qué cree usted? O sea, ¿cómo podría el Ministerio Público realmente, teniendo en cuenta la experiencia que usted ha tenido, eh, tener más dientes al momento de hacer los seguimientos, al momento de estar del lado de la ciudadanía para garantizar los derechos humanos en general? Mira, lo primero es que la palabra prevención es precisamente para evitar tener que llegar a la sanción. Y los mecanismos que existen es precisamente para que se denuncien las violaciones que están sucediendo o que ya se sucedieron. Entonces estamos en un círculo vicioso, ¿sí? Ponen una línea para que la mujer informe o denuncie la violación a que fue sometido, pero no tenemos una política que nos permita prevenir que esa concepción machista de la sociedad violente a la mujer y tomar medidas frente a las amenazas que puedan surgir de eventuales situaciones de violación. Y un hecho concreto es si una mujer pusiera una denuncia, estoy, digamos, de un maltrato familiar de su compañero, esposo, etcétera, una vez ponga la denuncia, ¿dónde tiene que volver? A la casa del mismo que la violentó, ¿sí? Con el agravante de que el señor va a tomar represalias. Entonces, no hay ninguna posibilidad real de que estemos hablando de una prevención seria. La prevención seria se trabaja sobre las amenazas, sobre los escenarios donde probablemente se pueden consolidar riesgos y se anticipa una acción del Estado para evitar que el riesgo se consume. Aquí trabajamos es sobre la lógica de que una vez consumado el riesgo, no trabajamos sobre la amenaza. Mira, hay 600 amenazados y esos después van a ser asesinados, pero no hacemos nada frente a la amenaza, ¿sí? Y eso ocurre en el caso también de la violencia de género. Pues crear políticas públicas, pero políticas públicas serias. Políticas públicas son decisiones de gobierno, decisiones de Estado, con instrumentos viables, fuertes y con recursos suficientes para evitar que se cometan ese tipo de situaciones. Perfecto. Diego. Doctor Medina, no, pues iba a hacer otra pregunta, pero digamos que este llamado que quiero hacer basado en lo que usted acaba de decir es, digamos, un poco más importante, creo yo, que la pregunta, porque pues, al final la puede hacer mi compañera Gabriela sobre la cadena perpetua. Lo que yo quiero saber es algo muy puntual y está la fase de prevención, es decir, sea hombre o mujer, llamar y decir, bueno, me están violentando, me estoy siendo víctima de amenazas, estoy pasando por esto y por otro, ¿cierto? Pero yo siento que también es el machismo incrustado en la institucionalidad que tenemos en nuestro país, porque yo pues me atrevo a decirlo, 10 de cada 10 demandas de acoso o delitos de persecución o de agresión, bien sea física, sexual o psicológica en contra de la mujer, si la mujer no sale a hablar en un periódico, en una emisora, en un canal de televisión, eso se va a meter debajo de una pila y pila de archivos, ni siquiera llegan a abrir el expediente, porque lo menosprecian o porque, digamos, el fiscal, no soy abogado, pero la persona que, digamos, que tiene que hacer la indagación preliminar le da pereza, ponen en tela de juicio la voz, la palabra de la muchacha. Es decir, tenemos que cambiar eso, pero ¿cuántos años cree usted desde su visión, que es un poco más sabia que la de nosotros tres, cuántos años nos vamos a tardar en cambiar ese chip mental que tenemos en la institución y en la ciudadanía, lo que llaman idiosincrasia? Es que ya estamos supremamente retardados en eso.
La mujer ha luchado, la mujer ha encontrado espacios en el trabajo, la mujer se está emancipando, porque el problema fundamental de la opresión hacia la mujer, ¿cuál es? La dependencia económica. Los machos no solamente son machos pues por su hombría, sino porque además la sociedad dice que son ellos los que ponen la plata para que sostener el hogar y por tanto las mujeres tienen que relegarse entre comillas a funciones menores. Esa situación las mujeres se han demostrado que no es viable. Y políticas públicas que se orienten a fortalecer la capacidad de la mujer, habilitarla en el mercado, en la educación, que la liberen de ese supuesto ejercicio de labor doméstica y que la compartamos. Eso es lo que puede hacer que la mujer se sienta como el hombre, en igualdad de condiciones. No es que el 5% o el 10% de los puestos, que le, no, y que la igualen en salarios, que le den las mismas posibilidades de ingreso y que sancionen realmente a los hombres que lo necesitan las mujeres. Entonces, ¿cuánto vamos a tardar? Lo que nos demoremos realmente nosotros como sociedad en entender que esta es una sociedad de pares, de iguales, en donde no hay ninguna razón hoy para mantener una extensión. Por el contrario, reconozcamos que la labor que cumple la mujer en la sociedad es muchísimo más importante y mucho más grande que la que cumplimos los hombres. Perfecto, señor Daniel. Gabriela. Pues Daniel, y pues antes de entrar con la pregunta siguiente, yo también quiero como enfatizar en este tema que estamos abordando, el tema de la violación de los derechos humanos y la violación especialmente de esos derechos a las mujeres. También la semana pasada estábamos analizando el caso de Ciro Guerra, un productor de cine, un hombre que ha hecho unas películas muy importantes para nuestro país, que nos han dado un nombre internacional y que pues se conocen hechos que uno como mujer queda impactado en el sentido de que no puede creerlo que un personaje de estos envíe este tipo de conversaciones, genere este tipo de presiones a las mujeres y con qué fin. También pienso yo que pues supone que también ha tenido que ver cómo muchos hombres con pequeños poderes empiezan a presionar a mujeres, digamos, por un contrato. O te doy el contrato, pero si te acuestas conmigo. Esas situaciones tan perturbadoras y tan molestas para nosotras las mujeres, y lo hablo como mujer porque me indigna y me duele esos temas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos cambiar? Porque muchas veces dicen, es que ella dio pie para que él se lo pidiera. Entonces, no sabemos cómo actuar en esta situación. De pronto usted, en defensor de derechos humanos y como hombre, nos puede dar un poquitico más de claridad sobre el tema. Quizás cuando entendamos, primero vale la pena señalar que el poder no cambia a nadie, el poder solamente muestra lo que es la naturaleza de quien lo ejerce. Eso es ese cuentico de que es que el poder nos obnubila y tal. No, demuestra y saca lo peor de la esencia humana. Y eso es lo que se está evidenciando porque ese ha sido el proceso de formación que se ha dado también a los hombres para que sean, entre comillas, machos en la sociedad. Porque ellos son los que producen y, permítame la expresión, y hacen reproducir la especie. Y no se dan cuenta que la gente reproductor real es la mujer. Entonces, lo primero que hay que entender es eso. Si no cambiamos ese chip de entender que estamos frente a un ser igualito a nosotros, de pronto con mayor potencialidad frente a la vida que nosotros, los machos y los hombres, pues difícilmente va a ser cambiar la cosa. Pero lo otro es que pareciera ser que esa supuesta hombría genera réditos y gananciales en la sociedad. Eso se ve bien aplaudido. Ah, un hombre es conquistador, un hombre es... Pero si la base de la mujer es peyorativo. Ese es algo también que en la sociedad se tiene que ver. Por ahora yo lo que pienso que en ese sentido, como endurecer las líneas de investigación real, porque es que no se investiga realmente ese tipo de situaciones, y claro, respetando el debido proceso, siendo una justicia muy objetiva y imparcial, pero creerle a la mujer en principio, ¿sí? Y tratar casi que invertir la carga de la prueba, y soy abogado, y excúseme que lo diga así, pero en este caso creo que habría que invertir la carga de la prueba y que sea el hombre quien demuestre de que no fue la situación por la cual se denunció. Pero es que aquí se dice, no, se dice a la mujer, pruébelo, usted no tiene pruebas.
Y así opera la justicia a la inversa, porque la sociedad es machista, la justicia tiene el mismo enfoque, y nos quedamos en un círculo vicioso del cual nos salimos. ¿Qué se puede hacer? Pues sancionar realmente, y que la mujer tenga las garantías suficientes. No estoy hablando de las garantías judiciales, de las garantías materiales, las garantías económicas, las garantías de poderse ir del lado de ese maltratador, o de poderse mantener en el cargo cuando hace una denuncia. Perfecto, señor Daniel. Digamos, en concordancia con lo que habíamos preguntado al principio sobre los líderes sociales, en materia de los municipios propiamente, en materia de los departamentos, digamos, ¿qué alternativa tienen las personas para comenzar a visibilizar estas acciones, por ejemplo, de amenaza y demás? Nosotros hemos visto que todos los municipios, sabemos que los municipios deben tener una personería municipal, pero muchas veces parece que estas entidades de orden territorial ni siquiera tuvieran la preparación para afrontar ese tipo de procesos, más cuando son en diferentes municipios de una categoría sexta, quinta, cuarta, pero son municipios afectados por la violencia. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos se pueden entregar a los ciudadanos de esos territorios para que, si bien las personerías municipales no tienen la capacidad de atender ese tipo de sucesos, ellos puedan escalarlo y visibilizarlo en otras esferas, pues obviamente para prevenir no el tema de la amenaza, sino el tema que se ha venido presentando, y es el Pues mira, asesinato de los líderes o la violencia a la mujer en los municipios, en los diferentes municipios que se pueda presentar actualmente. yo creo que hay situaciones que son un poco diferentes. La situación de la violencia de género es un tema que tiene que ver más con la sociedad y con esa cultura machista que se ha formado, y ese concepto del hombre fuerte porque gana plata y porque puede maltratar. Pero en el caso de los líderes sociales, en el caso de los líderes, del asesinato de líderes sociales, mira que los principales departamentos, Cauca, Antioquia, Nariño, que son los que más están presentando indicadores más altos, están asociados también a ciertas lógicas de economías ilegales, explotación minera, narcotráfico, etcétera, círculos muy vinculados a actores armados, tanto subversivos como no subversivos. Estoy hablando de bandas criminales o de organizaciones insurgentes, y que este liderazgo está reclamando el tema de tierras, por ejemplo, y son esos liderazgos los que están asesinando, o ambientales, etcétera, porque enfrentan, digamos, desde la sociedad esa ambición de ganancia, de riqueza que tienen esas economías ilegales. Entonces me parece que lo uno es que el Estado realmente combata las economías ilegales. Lo segundo, que realmente se den garantías para el ejercicio de la protesta social, que se restablezcan las libertades democráticas, y que instituciones como la Defensoría del Pueblo recobre su capacidad de opinión, que era un foro de opinión muy, muy fuerte, con argumentos jurídicos, con argumentos teóricos. Hoy lo vemos en visitas que van y visitan y constatan que la pobreza viene, y casi quedan unos discursos lastimeros. No hay un discurso realmente sólido en donde se pueda iniciar al Estado por su inactividad. Entonces me parece que ahí hay. La personería, yo tengo que decirlo, la personería es la instancia última que le queda al Estado para que allá en el sitio más alejado el ciudadano pueda encontrarse de alguna forma de Estado. Pero son instituciones supremamente débiles. Hay municipios en donde el personero es uno solo y escasamente tiene un escritorio y a veces una secretaria, en otros no tanto, pero carece de esa capacidad de movilización, de fuerza, y además está muy atravesado por temas también de clientelismo político. Entonces, yo diría que es un poco reformular ese concepto de Estado que tenemos para quitar esa sobredimensionalidad que hay del Estado, que está centralizado en Bogotá con una cantidad de gente inoficiosa, y que en la ciudad, ni siquiera en los municipios, porque es que la cabecera municipal es una cosa, pero la vereda,
el sitio alejado del centro es otro en donde no llega ni siquiera la fuerza pública muchas veces. Perfecto. Gaby. Bueno, Daniel, yo quiero preguntarle, ¿usted qué opina sobre el proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República que habla de la cadena perpetua para violadores? ¿Cree que va a ser viable constitucionalmente hablando y jurídicamente? Pues no sé si lo que diga sirva para que alguna gente después me linche. Yo creo que eso es una farsa. Es una farsa porque primero Colombia tiene una cadena perpetua en las puedes llegar a ser condenado a 60 años. Entonces son 78 años y el promedio de vida en Colombia no llega a esos márgenes de vida. Entonces estamos hablando de una condena que no. Yo creo que el problema aquí no son las penas. Yo soy un hombre que cree, como abogado no creo mucho en las penas. Yo no creo en las penas resocializadoras. Yo creo más en las sociedades capaces de brindar nuevas oportunidades y corregir sus propias desviaciones. A mí me parece que el encierro no es lo que garantiza la regeneración o la reeducación de un delincuente. Entonces me parece que por ahí no va la cosa. Segundo, si las cosas funcionan como debe funcionar el Estado de Derecho, la Corte Constitucional tendrá que declarar inconstitucional esa norma. Porque es violatoria la Constitución del 91. Y eso me hace acordar un poco cuando el secuestro valía 15 años y llegó a valer 60, y los secuestros siguieron cometiéndose sin ningún problema. Y el problema no era que hubieran secuestros, sino que nunca conseguíamos y que metíamos a la cárcel a los secuestradores. Entonces, va a pasar lo mismo, creo que con este tema. Me parece que es una medida bastante populista, es una medida como para que cuando se caiga, y eso sí me preocupa, cuando esta medida, si la llega a tumbar la Corte, van a haber unos buenos muchachos que votaron la norma porque defendían a los niños, y van a haber unos muy malos magistrados que no entienden cómo es de importante defender a los niños, y van a ser como los nuevos enemigos de los niños cuando declaren inconstitucional esa norma. Entonces, yo no creo que esto realmente respete ni proteja a la niñez colombiana. Lamentablemente tengo que decirlo así. Me parece que hay que generar mecanismos más eficaces de investigación y de captura. Y era tan sencillo. Mire, yo propondría una ley de un solo artículo. Cuando se trate de una violación a un menor, no hay ningún subrogado penal, no hay ningún beneficio que se pueda aplicar y se aplicará la pena máxima. Y con eso con eso realmente enfrentábamos al fenómeno. Pero esto es que es curioso, porque dice que cadena perpetua, pero creo que es a los 20 años o 25 años se revisa a ver si el señor ya se puede ir para la casa. Esa es como mi percepción frente al tema, lamentablemente. Perfecto, señor Daniel. Diego, ¿alguna conclusión ya para ir finalizando? Sí, primero pues las gracias a este espacio brindado en encontrarnos de pantalla a nuestro invitado, el doctor Medina, por haber acudido a la cita. Quedan muchas cosas ahí. Hay algo que yo sí quiero recalcar de lo que rescato de esta conversación, y es que tenemos que hacer algo, y no necesariamente tenemos que hacerlo políticamente ni jurídicamente, sino socialmente. Y lo dijo el doctor Medina cuando me respondió una de las preguntas, y es que tenemos que unirnos, porque todos los candidatos, o sea, no vamos a esperar cada 4 años a estar cambiando, que no, que votar por este, no, volvernos una sociedad conjunta y unida, porque hay grandes políticos que son los reformistas, otros que son los implacables. El mismo doctor lo acaba de decir, la cadena perpetua eso es un populismo punitivo, pero de verdad tenemos que activar, porque la pregunta que yo le hice es la misma que nos tenemos que plantear todos, es ¿cuántos años nos vamos a demorar en cambiar nuestro chip para mejorar nuestra sociedad? Gracias por la invitación, gracias al doctor Medina por asistir, a Gabriela y a Nico porque siempre compartimos este espacio. Perfecto, Diego, mil gracias. Gabriela, también mil gracias por estar aquí. Señor Daniel Medina, mil gracias por la invitación. Hay muchas cosas, obviamente, digamos, por aceptar la invitación, ¿no? Hay muchas cosas que faltan por discutir dentro de todos estos escenarios, pero sí agradecemos mucho porque para muchas personas hay temas que a veces no son fáciles de comprender. Nosotros aquí también en estos espacios, debo decirlo,
aprendemos constantemente con toda ese cruce de información referente a diferentes temas puntuales. Entonces, pues quiero agradecerle por aceptar la invitación y pues a Gabriela por haber ayudado con la invitación al señor Medina. Entonces, pues no sé si quiere dar una conclusión final cortita, ya que estamos a punto de cerrar el espacio. Que no nos pase lo del poema de Bertolt Brecht, cuando nos suceda a nosotros sea demasiado tarde. Yo estoy de acuerdo, hay que cambiar y cambiar ya. Gracias a ustedes. Creo que ese ejercicio que están haciendo son de las cosas que se necesitan para cambiar. Felicitaciones. Perfecto, doctor Daniel Medina. Gabriela, mil gracias por estar aquí. A todos un saludo. Recuerden, mientras seguimos en cuarentena, hay que estar pendientes de las noticias y pues quédense en casa.